Los estoy viendo, pero no escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, se escucha. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Cómo venimos para el examen? Bueno, son las 20:15, si les parece arrancamos porque tengo mucho para contarles. Quiero que me den el ok. Cuando ustedes me dan el ok, me dicen que se escucha y se ve más o menos bien, más o menos bien. Yo arranco. Estoy esperando los ok de ustedes. O las manitos o el ok verbal. Micaela Bárcena, perfecto. Bueno, Facundo, bien, todo bien, bárbaro. Hay algunos que los veo que están masticando, me dan un poquito de envidia. Bueno, el tema es el siguiente. El viernes voy de atrás para adelante. En vez de ir de acá para adelante, voy de atrás para adelante. El viernes 18:30, sí, me cargan con las rojas, las gorras. Más que fanatismo, soy coleccionista. Pero les prometo que a los que aprueben les cuento toda la historia. Pero tienen que aprobar la materia. Si no aprueban la materia no les cuento nada, no se lo merecen. A ver, viernes 18:30 voy a dar una clase especial por invitación de los chicos del Centro de Estudiantes, que es una clase que damos todos los años, que se llama Manejo del Código Civil y Comercial. Esa clase de las 18:30 tiene un contenido práctico. Quiero que ustedes traigan el código y yo les voy a dar 4 o 5 tips que son útiles para manejar el código y para el examen. Primer punto. Con lo cual pueden utilizar allí, al terminar la charla, para preguntarme lo que quieran del examen. El ID y la clave de acceso se los dan los chicos del centro de estudiantes, pero si alguno no lo vio, les doy ya el número del ID, que es 927-569-9244. 9244. Y la clave es manejo. Viernes 18:30. El jueves, a la hora de ustedes, a las 20:15, vamos a tener una clase de repaso. El docente que viene va a recibir todas las preguntas y todos los comentarios que ustedes quieran, porque la finalidad es hablar del examen exclusivamente. Yo les tiro algunas ideas para que vayan viendo. Estamos entre 8 y 10 preguntas escritas. La clase del viernes, me pregunta Turraca, durará aproximadamente 1 hora 15. No les puedo decir si se graba, no les puedo decir si se graba. Sí, está todo bien, si ustedes tienen otra materia o algo, ningún problema. No voy a tomar asistencia. Esto es casi como si se tratara de, yo les doy un consejo o una serie de consejos, vengan a escuchar
pónganse las pilas, pero si alguno tiene un examen o un compromiso, un trabajo, bueno, lo entiendo. No sé si se filma o se graba. Supongo que sí. Habría que hablar con los chicos del centro. Después les voy a mandar un mensaje. Es una clase que venimos dando desde hace 10 años, incluso antes que tuviera este código en el 2015 en vigencia, con el código anterior, que era una clase un poco más, digamos, convencional, y a veces en algunos casos les daba un resumen por escrito para que los alumnos tuvieran. Incluso hace unos 7, 8 años lo invité al profesor Rivera de la UBA para que venga a darnos una clase y la grabamos, estuvo muy buena, muy interesante. Respecto a la clase de mañana, entonces, mañana se completa la unidad 14, esta unidad 14, la última que queda. Pero como es una unidad larga y tiene 3 puntos, un punto es muerte, otro punto es ausencia y otro punto es presunción de fallecimiento, que son 3 cosas distintas. Ausente es el que no está, no lo podemos encontrar, no sabemos dónde anda, hay un desmanejo de su patrimonio. Presuntamente fallecido es el que tenemos el casi o la plena convencimiento de que probablemente ha fallecido y el problema es que no se encuentra el cadáver. Y el tema de muerte, que es el tema número 1, es el que voy a explicar hoy. Yo creo que en 40, 45 minutos puedo explicarle lo más interesante de muerte, con algunos toques relacionados con la unidad de derechos personalísimos. Ahora van a ver lo que son las exequias, el velorio, la disposición del cuerpo, la inhumación del cadáver, la exhumación, etc. Son temas sumamente prácticos, más allá del enfoque teórico que yo le pueda dar inicialmente. ¿Y por qué es un enfoque práctico? Porque le sirve al estudiante de Derecho y le sirve al abogado muchísimo, porque los abogados, después que una persona fallece, se generan tantas consecuencias jurídicas, la sucesión, la viudez, la jubilación, la pensión, las indemnizaciones por muerte, tantas consecuencias jurídicas, que el abogado se nutre de aspectos de conocimiento y de trabajo con este tema de la muerte. Entonces la muerte no es solo un tema sobre el cual podemos hacer un análisis filosófico o médico, biológico, sino de un gran enfoque jurídico. Un día me preguntó un médico, ¿y por qué los abogados se ocupan de la muerte? Porque nosotros los abogados nos ocupamos de las personas, y las personas nacen, se reproducen y mueren. Y obviamente la muerte tiene, y es lo primero que les tengo que decir, que la muerte es un hecho jurídico. Cuando les pregunte qué es la muerte y empiezan diciendo es un hecho jurídico, han dado en la tecla. Una cosita más del examen. Y empiezo a desarrollar la unidad 14. El examen que va a ser escrito y que los alumnos tienen que hacer en 1 hora 20 aproximadamente, las preguntas se las enviamos en el campus y ustedes tienen que estar activos con el campus y activos con el Zoom. El Zoom me permite ver quién está allí y el campus me permite interactuar con las preguntas y el alumno responderlas de la misma manera. Si llega a haber algún problema de conectividad, me avisan. Les voy a dar como alternativo el correo electrónico para que obviamente me manden el correo electrónico. Si alguno tiene algún inconveniente o algún problema, me lo reporta en el Zoom con tranquilidad. Entonces tenemos la posibilidad de que ustedes puedan combinar y coordinar con el docente y a la vez dar las respuestas escritas puntuales. Entre 8 y 10 preguntas va a ser el examen, pero tranquilos. Hay una clase de repaso especial para desarrollar todos los puntos. Todos los temas del programa van en el examen. Pero es bueno que ustedes digan, ¿pero qué leyes va a preguntar? ¿Va a preguntar la Convención de los Derechos del Niño? De cajón. ¿Va a preguntar capacidad? ¿Va a preguntar si de cajón? ¿Va a preguntar nombre, domicilio? Sí. ¿Muerte, concepción? Sí. ¿Va a hacer referencia a los artículos del código? Sí, pero no necesariamente de memoria. Lo que quiero es el concepto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren hacerme alguna pregunta y arranco con muerte? ¿Están tímidos? Bueno, muy bien, muy bien. El tema de la muerte está en la unidad 14, en el punto 1, y cuando nosotros hacemos referencia a la muerte, enseguida de cabeza los meto
en los textos legales, básicamente en el capítulo que habla del fin de la existencia de las personas. La muerte no es ni más ni menos que el fin de la existencia de la persona humana. Di Lorenzo, ¿qué me querés preguntar? Estoy atento. ¿Escucho? Parcial, ¿cómo es esto de entrar en Zoom y Campus? Di Lorenzo, cuando me hagas una pregunta, encantado de la vida si me lo contestás por chat, pero para que todos participen está bueno que me lo des en audio. El examen es en el campus. Vos tenés que contestar las preguntas que vas a tener en el campus. Tenés que ver la computadora. Pero a la vez, para que yo vea que estás y vos ves que yo estoy e interactuamos, tenés que estar conectada en el Zoom. O sea que tenemos Zoom y campus. No puede fallar el examen. ¿Sigo con muerte? Muerte, unidad 14.1, artículo 93 del Código Civil. ¿Qué es la muerte? Cualquiera sabe que la muerte es un hecho lamentable y un hecho triste. Pero desde el punto de vista jurídico decimos que es un acontecimiento que ocurrirá inexorablemente en todos y cada una de las personas. Por eso la muerte es un hecho jurídico, es un hecho propio de la naturaleza humana que pone fin a la existencia de la persona. Así de simple. Por eso nuestro Código Civil dice en un artículo 93, muy sencillo, que las personas ponen fin a su existencia con la muerte. Perfecto. Ahora, con eso hemos dicho mucho, pero no hemos dicho nada, porque cuando hablamos de muerte, se suscitan en los libros términos que tenemos que saber de qué se trata. Muerte clínica, muerte biológica, muerte cerebral, muerte neurológica, muerte civil. Y todos estos términos parecen como que hay que entenderlos, pero no memorizar definiciones, hay que entender el concepto. Y a partir de entender el concepto vamos a ver cuál es la función que esto cumple para nosotros los abogados. Primer cuestión, que es muy interesante. ¿Quién puede comprobar la muerte de una persona? Solamente un médico. Esto es una pregunta elemental y una respuesta elemental. No un abogado, no un juez, no un perito, no un grupo de científicos, menos un ministro o un diputado. Solamente un médico, por la ley de ejercicio de medicina y la ley de creación del registro civil, está habilitado para dar fe que una persona falleció. Por eso el artículo 94 de nuestro código dice que la comprobación de la muerte, debería decir, queda sujeta a la intervención de un médico y dice, en términos coloquiales, queda sujeta a los estándares médicos aceptados. Con lo cual, son los profesionales médicos, de acuerdo a lo que estudian y a lo que ellos estudian y a los datos y a la información científica que tienen, los que pueden decir si una persona murió o no murió. Pero no es solamente que lo dicen, sino que necesitan dos cosas. Primero, encontrarse con el cadáver. Para que haya un médico que certifique la muerte de una persona, tiene que haber un cadáver. Si ustedes se acuerdan del famoso caso de esta señora que falleció en Buenos Aires, que se acuerdan el caso de que no aparecía el médico, bueno, ahora Belsunce, García Belsunce. García Belsunce, uno de los grandes problemas del juicio fue que el médico terminó admitiendo que no vio el cuerpo de la persona cuando certificó la muerte. Certificó la muerte como si hubiera sido un hecho simple y en realidad fue un homicidio. O eso es lo que pareció ser. Entonces, el primer tema es que el médico tiene que tener frente a sí un cadáver, es decir, una persona que ya ha fallecido. Y en segundo lugar, el médico no lo dice, sino que lo reporta a través de un certificado médico de defunción. El certificado médico de defunción es el primer elemento de prueba necesario e indispensable para tener por cierto el fallecimiento de una persona. Si no hay médico o si no hay cadáver, jamás puede haber una certificación médica. Esa certificación médica, que es extensa, que es un documento público, que es oficial, solo lo puede llenar el profesional médico que ve ese cuerpo y que determina, entre otras cosas, cuándo ocurrió la muerte de la persona, cuál fue el acontecimiento que devino en la muerte inmediata, por ejemplo, COVID-19, cuál fue la causa
mediata, es decir, los antecedentes que la persona tenía, diabético grado 1, bla, 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 en dónde se encontraba, si la había atendido con anterioridad o no, cuál y quiénes son, en qué lugar vivía la persona, toda la información necesaria desde el punto de vista médico para que ese certificado vaya a parar a dónde, al registro civil. Entonces los pasos son, muere una persona, hay cadáver, viene un profesional médico, puede ser de la familia, del sanatorio, del hospital, de la clínica, de la guardia, constata la muerte o defunción, son sinónimos, de una persona, labra inmediatamente un certificado médico, lo firma, lo suscribe y la familia o la empresa de sepelios son las encargadas de llevarlo al registro civil y es el registro civil el que va a expedir, ojo con esto, el elemento probatorio más indispensable para el ejercicio de nuestra profesión, que es lo que se llama el certificado de defunción. El certificado de defunción. No confundan el certificado que firma el médico con el certificado que emite el registro civil. Cualquier abogado, cualquier profesional del derecho que tiene que hacer una sucesión o acreditar la esposa que es viuda o un trámite en ANSES o acreditar o reclamar ante un juez una indemnización, una pensión, un seguro de vida, etcétera, necesita no una foto, no el aviso que salió en el diario, no una nota de la familia, necesita una sola cosa, el certificado que emite el registro civil. ¿Dónde se anota ese certificado? En el registro civil de la ciudad donde falleció. Bien. ¿Y ese certificado en qué libro se anota? En el libro de defunciones o de muertes que tiene cada registro civil. El certificado que el médico firma y que lleva al registro civil, si completa todos los requisitos, queda guardado en seguridad en el registro civil y es el registro civil que entrega un certificado mucho más simple que dice en el día de la fecha, a la tal hora, se ha decretado el fallecimiento del doctor Ferrero por causa, bla, 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 bla. Listo, certificado de función, a mis familiares se acabó mi vida. Pero ahí cuando se acaba la vida de una persona, con toda la tristeza que esto genera, se producen efectos jurídicos. Esta es la pregunta fundamental. ¿Cuáles son los efectos jurídicos derivados de la muerte? Turraca, escucho su pregunta atentamente. No nos podemos privar de escuchar su pregunta. Como levantó la mano, estoy súper atento. Bueno, muere la persona, la pregunta de examen es cuáles son los efectos jurídicos derivados de la muerte. Hay una tendencia a creer que los efectos son de naturaleza patrimonial, que todo es económico. Lejos estamos de entender que esto es así. Cuando termina la existencia de una persona por la muerte, se produce la conclusión de la vida y se produce el primer efecto que es la extinción de los atributos de la persona. El domicilio, el nombre, etcétera, etcétera, ya no tienen sentido, por eso se dice que se extinguen. Segundo, se extinguen también los derechos personalísimos, porque como estos son vitalicios, son ad vitam, ya no tiene razón de ser su propia existencia, su propia razón. El derecho de disposición del cuerpo, el derecho a la intimidad, el derecho al honor se extinguen. Cuidado que después hay algunas curiosidades que les voy a contar. Se extingue el matrimonio y por lo tanto él o la cónyuge pasan a la condición de viudo, recuperando la actitud nupcial. Se extinguen derechos u obligaciones que estaban vinculadas a la muerte de una persona. Por ejemplo, si yo soy abogado de una empresa y me muero, se extingue el vínculo entre la empresa y yo, pudiendo la empresa estar facultada para designar otra persona. Se extingue el contrato de trabajo, se extinguen las obligaciones intuito persona. Yo recuerdo que cuando murió un gran pintor
español que se llamaba Picasso, lo agarró la muerte terminando un cuadro, y como era tan extraordinario lo que estaba haciendo, su hija se ofreció ante la empresa que había comprado el cuadro para terminarlo, y la empresa le dijo, no, no, nosotros queremos un cuadro de Picasso, no un cuadro de los herederos de Picasso. Siempre lo cuento como un modo de demostrar también, ya llegamos a los bienes y a las deudas, de demostrar que hay obligaciones que se extinguen con la muerte y derechos que también se extinguen. Pero hay muchos derechos y obligaciones que nacen con la muerte de una persona. ¿Cómo nacen? Claro, si una persona tiene un seguro de vida, y ese seguro de vida es a favor de una determinada persona o de la familia o de una institución, la muerte da origen o nacimiento al derecho a cobrar o reclamar el seguro de vida. La extinción de las obligaciones de hacer era lo último que yo dije. ¿Qué pasa con el patrimonio? Hay muchas cosas más que se extinguen o que nacen o que renacen o que se vinculan. ¿Qué pasa con el patrimonio? Explico esto y Profe, después te doy la palabra. Sí, escucho. ¿te nace con la muerte? No escuché bien. ¿Qué derecho y Así obligación? como claro, hay derechos y obligaciones que pueden tener por origen la muerte de una persona. Voy a ponerte un ejemplo de un derecho. El cobro de un seguro de vida para quien es beneficiario nace con la muerte de la persona que estaba asegurada. Entonces la muerte es causal de nacimiento del derecho. Yo tengo un seguro de vida que me delegó mi abuelo. Cuando muere mi abuelo, tengo el derecho de ir a cobrarlo o a reclamar. Por poner un ejemplo. ¿Hay algunas otras obligaciones que nacen con la muerte? Sí. Imaginemos que una persona recibe un bien en donación, pero con reserva de usufructo. Mientras la persona vive, ocupa la propiedad. Cuando la persona fallece, se extingue el usufructo y la persona puede disponer del bien. El certificado, vuelvo a repetir algo porque me lo preguntaron 2 veces. El certificado que firma el médico se llama certificado médico de defunción. Y el que emite el registro civil a posteriori, luego que este es inscripto, se llama certificado de defunción, que la gente mal llama partida de defunción. Nosotros en el uso vulgar le decimos, tenés la partida, trajiste la partida, tenés la partida de función, pero en realidad se llama certificado de defunción. ¿Está claro? De manera tal de que los efectos relacionados a la muerte de la persona son impresionantes. Se extinguen las obligaciones parentales. Un padre que muere con hijos menores de edad ya no tiene que pasarle alimentos. Ustedes me dirán, bueno, es obvio. Bueno, pero hay que explicarlo. Se extinguen derechos relacionados a uso y disposición de bienes que están vinculados a la vida. Por ejemplo, un contrato de alquiler. Si yo alquilo un departamento porque me divorcié y estoy solo y alquilo un departamento, cuando me muero, el propietario va a querer recuperar ese departamento y tiene todo el derecho, no se transmite a una persona. Pero las sucesiones, y fíjense si no es un tema polémico, que para nosotros es una sola materia, nosotros tenemos una materia en la facultad que se llama sucesiones, y es un tema tan polémico y tan interesante y tan propio de la condición humana que probablemente tenga que explicarle algo muy simple. La sucesión es un trámite que requiere intervención de abogados y de jueces, que controlan que el traspaso no es una extinción, es una transmisión del patrimonio de una persona que muere a sus herederos. Los herederos se llaman por ley sucesores. Y ustedes van a estudiar más adelante quiénes son los sucesores. El cónyuge, los hijos, los ascendientes. Si no tiene hijos, queda para el Estado. Pueden adquirir los sobrinos, se puede hacer testamento. No lo vamos a preguntar eso. No interesa. Ahora, es muy complejo y es motivo de una materia fenomenal que se llama sucesiones. Yo me recibí en la facultad con una maestría sobre un seminario, no una maestría, sobre el tema de testamento, así que me apasiona,
pero no es el tema de ustedes y no los puedo aturdir con esta cuestión. Pero hay que saber dos o tres cosas. Primero, que lo que se transmite son los bienes en todo sentido, es decir, lo que tengo y lo que debo. Si yo le dejo a mis hijos una casa con una deuda del procrear, ellos reciben la casa y tienen que pagar la deuda del procrear. No es que recibo los bienes y hago pito catalán a las deudas. ¿Está claro? Cuestión elemental. Y lo segundo, que las herencias no son obligatorias. Uno puede repudiar, rechazar una herencia. Rechazar una herencia. Un día puse una broma que las voy a compartir con ustedes. Yo tengo muchísimos libros en mi estudio. Entonces decidí, esto en broma, que cuando haga mi testamento le voy a alegar al centro de estudiantes de la facultad o a la biblioteca todos los libros que tengo en mi oficina. Y un alumno me dice, pero doctor, esos libros son re viejos, no los queremos. Entonces yo le dije, bueno, yo te voy a hacer el testamento, te lo voy a alegar, y ustedes van a rechazar el testamento. Entonces va a quedar como que el centro de estudiantes por primera vez recibió un testamento, pero lo rechazó. Esto es jocoso, pero es una demostración de que uno puede rechazar algo. ¿Por qué no? Pero tiene que hacerlo claramente, no podés quedarte con el bien y rechazar la deuda. No, eso no se puede ni se debe. El tema de sucesiones es apasionante, pero inapropiado para contarlo ahora. Pero uno de los efectos importantes es que hablamos de extinción de derechos, nacimiento de otros derechos, nacimiento de obligaciones, fin de los atributos, fin de los derechos personalísimos, y cuando les pregunte, ¿y el patrimonio? Se transmite. El patrimonio se transmite a quienes la ley llama herederos. Me pregunta acá uno de los alumnos, muy bien, por eso salen los edictos. Bueno, cuando ustedes estudien sucesiones, van a estudiar no solamente el derecho de sucesiones, sino cómo es el procedimiento que hay que hacer. Bueno, nuestra ley obliga a la publicación de edictos, porque es un modo de llamar la atención para que se presenten herederos y se presenten, ¿cómo se dice?, acreedores que puedan impugnar o cuestionar, etcétera, etcétera. Hay herederos que por ahí ni saben que lo son, porque ignoran que han muerto tal o cual persona, con lo cual hay todo un procedimiento de protección. Y hay otros herederos que no saben que son hijos de, por eso 2x3 ustedes van a leer que se hace un ADN o que hay una exhumación del cadáver para investigar si fulano de tal, como pasó hace unos años con el gran campeón Juan Manuel Fangio, cuyo cuerpo está en el cementerio de Balcarce, que fue exhumado porque había un hijo que quería reconocer la calidad de hijo y como no había sido voluntariamente reconocido por su padre, es la justicia la que interviene. Se hizo el estudio de histocompatibilidad, el estudio genético, y se determinó finalmente, después de un tiempo, que era hijo de, y al ser hijo de, es incorporado dentro de la herencia, etc. Y lo último que digo, que les va a gustar, porque uno a veces cuenta anécdotas y son pavadas, pero a veces son cosas prácticas e importantes. ¿Se acuerdan de Alberto Olmedo? Ha sido uno de los cómicos más extraordinarios de la Argentina. A algunos les encantó y a otros les pareció un payaso, pero ese no es el punto. El punto es que cuando él muere, muere acá en Mar del Plata. No sabemos si se cayó, si estaba paveando o qué, pero se cayó de un balcón en el edificio Maral, ahí muy cerca de donde está Tío Curcio. Y cuando muere, más allá del periodismo y de toda la atención que esto generó, leo que los 3 hijos, él tenía 3 hijos, y habían iniciado el trámite sucesorio. Al poco tiempo de iniciar el trámite sucesorio de sus hijos para asignarse los bienes que tenía Olmedo, se presentó a la justicia quien era su pareja, que se llamaba Nancy, bueno, no me acuerdo el nombre, el apellido. Bueno, esta mujer se presenta al juez y le dice que está embarazada. Se imaginan, a los 2 minutos estaba en todos los diarios del país y todo, Olmedo presunto que tenía un hijo. Lo primero que la gente dijo, no, no es Olmedo, esta mujer es re promiscua. Bueno, más allá de todas esas anécdotas, ¿el juez qué hizo? Habiendo una persona que no ha nacido, a ver si ustedes comparten esta idea. El juez dijo, merece protección legal.
es una persona, si la mujer está embarazada, basta que ella me lo diga. Yo no puedo aseverar si nace y tampoco puedo aseverar que es hijo de Olmedo, pero entonces en protección de esa persona por nacer, de ese concebido, voy a detener la sucesión. Los 3 hijos se volvieron locos, pero ¿cómo no me voy a llevar el auto? ¿Cómo no me voy a llevar esto? ¿Cómo no me voy a llevar la casa? ¿Hay dinero en el banco? El juez dijo, no, vamos a esperar que se produzca todo el periodo de gestación, el nacimiento. Recién después del nacimiento vamos a hacer, si hay alguna duda, la comprobación de si era hijo de. Y bueno, así ocurrió. Nació, se hicieron todos los estudios de ADN y era verdaderamente hijo de Olmedo, con lo cual en la sucesión de Olmedo intervinieron no 3, sino 4. Maradona está vivo, pero ni me quiero imaginar el día que Maradona no esté la cantidad de gente que va a concurrir a la sucesión. Volvamos a algo más serio, que es el tema de la muerte y de los conceptos de muerte. Si miran con atención, van a ver que el programa dice muerte biológica, concepto médico. Ya les dije que la comprobación de la muerte necesariamente interviene un médico, pero ahora abro el juego conceptualmente. Primero, ¿qué pasa cuando una persona muere en forma traumática? Por poner un ejemplo, una herida de bala, una herida cortante, filosa de un cuchillo, una pérdida de sangre, un terrible chichón o golpe que podría haber sido provocado por alguien o simplemente que cayó de una escalera. Bueno, a eso le llamamos hecho traumático. Los hechos traumáticos requieren la intervención de los médicos forenses. Se llama médico forense aquel que actúa en el foro, es decir, que actúa con los fiscales y con los jueces. La gente común cree que cuando muere una persona, por ejemplo en un hotel, por ejemplo en un geriátrico, por ejemplo en una casa de familia, por ejemplo en la calle, hay que llamar a la policía urgente. Bueno, eso tiene una parte de verdad y una parte de incorrección, porque a la policía se la llama y la policía a veces se molesta cuando lo llaman de lugares porque ha fallecido una persona, cuando se trata de un hecho que puede parecer un delito o que puede ser un hecho traumático que merezca una investigación. Ahí sí tiene el sentido de intervenir la policía, porque la policía hace el trabajo de calle, pero inmediatamente le reporta al fiscal, al juez y al médico forense. Entonces, sea traumático o sea de muerte natural, sea por COVID-19 o sea por un balazo, siempre terminamos en un médico. Solo que llamamos médico de familia, médico clínico, médico del sanatorio, del hospital, etcétera, a un tipo de médicos, y cuando es traumático hablamos de médico forense. Por eso a veces leen, los forenses determinaron que la causa de muerte fue, etcétera, etcétera. Marolia me hace una pregunta y no la terminé de leer porque se borró el chat, pero ¿cuáles son los derechos que se adquieren con la muerte? No. ¿Puedo hacer por acá la pregunta? Dale, claro, por supuesto, es lo que esperamos, dale. No, la consulta es la siguiente. En cuanto al derecho que nace, digamos, con la muerte de la persona, no sería un derecho de la persona, sino de un tercero, ¿o no? Claro, derechos. Ya no existe más la persona. Por supuesto, claro, derechos que nacen, no dije derechos de la persona, porque la No, persona por eso, que nacen con la persona a favor de un tercero. Derechos que se extinguen y derechos que nacen. Por ejemplo, a la viuda le nace un derecho. ¿Cómo un derecho? Claro, recupera la aptitud nupcial, recupera la plenitud de la responsabilidad parental con sus hijos. Tiene el derecho de ir y tocar timbre y cobrar la pensión. Tiene el derecho de disponer exclusivamente de tal o cual bien, claro, exactamente. Muy bien observado. Y en cuanto al rechazo de la herencia, ¿tiene que ser antes de la muerte o se puede hacer de manera posterior? No, de manera posterior. Incluso, no solo es posterior, porque vos no podés enojarte con tu viejo y decir, no quiero ser más tu heredero. No, eso no existe. No existen ni los anticipos, ni las renuncias. No. Tiene que una persona morir. Es lo que se llama técnicamente mortis causa. Derechos o sucesiones o trámites devenidos después de la muerte de una persona. Tiene que ser a posteriori, pero no solamente es a posteriori por una cuestión temporal. La ley dice
el heredero tiene el derecho de saber cuáles son los bienes y cuáles son las deudas, estudiarlo y después decidir si lo acepta o no lo acepta. Habitualmente la gente lo acepta, porque tenemos así como una especie de obligación moral, pero esto hay que estudiarlo, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la conveniencia, del costo que tiene, y hay muchas personas que dicen, no, no, yo la herencia no la quiero. Maqueve, ¿qué me quiere preguntar usted? La escucho. Bueno, ¿se entendió la respuesta? ¿Qué quiere decir muerte biológica, muerte clínica, muerte cerebral? ¿Dónde estamos parados? A ver, ya sé que la muerte la certifican los médicos, bien. Ya sé que la muerte es un hecho jurídico, bien. Sé que la comprobación de la muerte está sujeta a lo que los médicos estudian y están capacitados, perfecto. Pero entremos un poquito más en el tema. ¿Qué diablos es la muerte? Escucho alguna pregunta que alguien quiera hacer a viva voz, porque tengo hermosas manitos levantadas, pero no puedo determinar. Bien. La gente común, cuando habla de muerte clínica. Muerte clínica. ¿Qué diablos es la muerte clínica? Para cualquier persona del común, la muerte clínica es que las señales externas de vida de una persona desaparezcan. El pulso, la respiración, la conciencia. Y esas tres cosas están relacionadas con nuestro corazón. Por eso, en el 99% de los casos, los médicos, cuando informan la causa inmediata de la muerte, ponen paro cardiorrespiratorio. Se detiene el corazón, la persona muere, se ha terminado. Pero entremos un poco más en el tema. ¿La muerte es un proceso o un instante? La muerte es un proceso, no es un instante. No es que el doctor Ferrero está hablando, dándole clase y en este momento me acabo de morir, me morí. Pero doctor, me morí. No es así. Hay un proceso que deriva en la muerte, que puede ser, puede durar años, un proceso de enfermedad muy fuerte, puede durar momentos, días, semanas, quizá minutos. Hay personas que sufren un infarto agudo de miocardio, los llevan a la clínica, no los pueden reanimar y la persona muere, otros sí los pueden reanimar. Pero présteme atención a esto. Hay un proceso previo a la muerte que se llama agonía. Si alguien estuvo con una persona cerca de ese instante de muerte, va a haber el cambio de coloración, de rigor y de actitud de las extremidades y de todo el cuerpo en general. Parece como que el cuerpo nos está llevando o indicando a través de señales determinadas que los médicos llaman manifestaciones clínicas, un presagio de la muerte. Ese periodo previo a la muerte se llama agonía. No tiene importancia jurídica. Lo que sí tiene importancia jurídica es cuando nosotros comprendemos que ese proceso de muerte clínica deriva en algo irreversible. Ahí es la llamada muerte biológica. La gente llama muerte clínica a la detención del funcionamiento del corazón. Pero esa detención del funcionamiento del corazón, a veces, a través del trabajo intenso, un guardavida, un médico de guardia, un anestesiólogo, etcétera, un cardiólogo, lo hacen recuperar. Y si la persona recupera, esa muerte clínica instantánea que tuvo no implica que la persona no pueda recuperar. ¿Se entendió? Pero si no puede recuperarse, si el paso siguiente es la irreversibilidad de ese cuadro, ahí es donde estamos en la llamada muerte biológica. La muerte biológica es la muerte determinante, la irreversible, la físicamente que no podemos cambiar. ¿Entendieron? Agonía, muerte clínica, muerte biológica. Y yo decía si ustedes habían visto o había estado cerca del cuerpo de una persona, porque a mí me pasó en 2 ocasiones. Lo guardo como un hecho muy fuerte en mi vida, en una madrugada hace unos años. Falleció mi padre, yo estaba cuidándolo,
ya sabíamos que era la última noche, no le habían puesto nada más que morfina, ya no funcionaba el respirador artificial, estaba con todo un proceso de deterioro, pero hubo un momento en su proceso de agonía en el cual yo percibí como que lentamente, como si se durmiera otra vez. Esa manifestación lo llamamos al médico, el médico lo revisó y me dijo, lentamente su corazón está dejando de funcionar, y fíjese también las pupilas, y fíjense el rigor de las manos, y fíjese la coloración y la piel. Instantes después comprobó ya una situación de irreversibilidad, imposibilidad de respirar, y ya no tenía conciencia, no tenía pulso, aunque el cuerpo tenía cierta temperatura. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nosotros admitimos el concepto común de muerte clínica, pero jurídicamente hay que hablar de muerte biológica, cuando ya es físicamente irreversible recuperar señales de vida como la conciencia, como la respiración, como el pulso. La muerte biológica tiene lesiones irreversibles y es irrecuperable la situación de la persona. Cuando yo hablo de que ya no hay circulación del torrente sanguíneo, etcétera, ya deja de latir el corazón, ya desaparece la respiración, no es páfate en un instante, es un procesito, es un tiempito. Pero, sobre todo las personas jóvenes, y acá esto que les voy a decir es muy importante desde mi concepto y de lo que ustedes quiero que entiendan, si, seguro que lo van a entender, hay un momento en el cual el cuerpo se mantiene en un estado físico muy bueno, pero no responde el cerebro. Y esa inactividad se llama inactividad encefálica. Puede ser perfectamente corroborado, sucede en los accidentes de tránsito, en los accidentes de motos todos los días en el país, donde un chico tiene un golpe, su cuerpo es un toro, es un chico que hace gimnasia, hace actividad física, recontra sano, y su cuerpo lucha para defenderse, pero su cerebro se pulverizó. Ustedes se ven mucho en las películas, y sobre todo en las películas americanas, que juegan con imágenes que muestran la muerte. La imagen que muestra la muerte de las películas americanas no es un cuchillo clavado. Son los médicos que están luchando para salvar la vida de la persona y de pronto miran hacia la derecha o hacia la izquierda y ven un aparatito redondo que hace así, y después se para. Ese es el famoso electroencefalograma. Cuando el electroencefalograma es así, como en cualquiera de ustedes, es porque el cerebro funciona. Cuando se pone así plano o chato, es porque hay inactividad encefálica. La inactividad encefálica es un síntoma fundamental, además de la ausencia de respiración espontánea, de la ausencia de respuesta cerebral, de la falta de reflejos, de las pupilas fijas no reactivas. No sé, no quiero hacer una obra de teatro, pero ¿vieron cuando uno le levanta a una persona el ojo y ve como que el ojo está hundido? Esas pupilas fijas que no reaccionan, no reactivas. Bueno, todos esos elementos dan el componente de que lo que ha sido destruido es la parte cerebral del organismo. Hablamos entonces de muerte neurológica. ¿Pero qué? ¿Es otra muerte? Es otra muerte. ¿Y por qué muerte neurológica? Porque hay signos que permiten llegar a esta conclusión. El cerebro se pulverizó, pero el cuerpo es muy sano. ¿Y entonces qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Está vivo o está muerto? Esto está extraordinario para la bioética, para la medicina, para la filosofía, pero también para el derecho. Porque cuando una persona está en ese estado, los médicos dicen que es el ideal para el trasplante de órganos. El trasplante de órgano ideal es de un chico o una chica sana, muy sana, que está en una situación extrema de muerte cerebral. Es un pasito más allá que el estado vegetativo. No es el estado vegetativo, es un paso más allá. En esto trabaja mucho las neurociencias. Me encanta escucharlo a profesores y gente que conoce de esto,
como el profesor Manes, o gente que da precisión y que sirve mucho para el derecho. El año pasado estuve en un congreso, estuvo Lorenzetti de la Corte Suprema y dijo que cada vez que se encuentren con situaciones extremas para poder determinar si una persona vive, no vive, tiene capacidad, tiene conciencia, etc., las neurociencias constituyen un aliado fundamental para el derecho, porque le permiten saber dónde fue muerte biológica. Porque si ustedes me dicen, se le paró el corazón, el abuelo falleció hace 3, 4 días, estaba muy enfermo, pero pobre, el abuelito es extraordinario, a mí me hubiese encantado tener el corazón de mi abuelo, pero la verdad no es idóneo para un trasplante. Entonces, toda la energía que se pone en los trasplantes requiere que se analice la llamada muerte cerebral o muerte neurológica. Pero claro, ustedes pónganse a la distancia y analicen esto. Y esto es útil para la unidad 13, cuando hablamos de trasplantes de órganos. Analicen esto. Muere una persona joven en un accidente y le preguntan al médico, doctor, ¿falleció? Miren, está con un proceso irreversible de muerte cerebral, pero todavía su cuerpo está caliente, así le dicen los médicos. Tiene 2x3 alguna especie de reacción, como si fuera una reacción, un plus de energía que tiene ese organismo, pero doctor, ¿murió o no murió? Y ahí viene el debate religioso, el debate familiar, las preguntas que la familia se hace, ¿murió o no murió? Está recontra muerto, no muerto, recontra muerto. El problema es que no tenemos capacidad, y el ser humano es así, para aceptar y comprender que la muerte de una persona, muerte neurológica, puede ayudar a otros a salvar vidas. La famosa ley Justina es una ley que fue pensada, la ley de trasplante de órganos actual, pero viene de hace muchos años, para dar apoyo a esas situaciones donde es indispensable que se pueda hacer la ablación. Ablación es retirar y después el trasplante, ingresar al cuerpo de otra persona. En la ley de trasplantes de órganos, los trasplantes de órganos cadavéricos en la Argentina se realizan en forma anónima. Si yo me estoy muriendo, por más que sea amigo del presidente, del gobernador o del intendente, no voy a poder estar recibiendo un órgano. No sé si alguno vio la película Animal con Franchella, que transcurre acá en Mar del Plata, de una persona que se vuelve loco y sale en su enajenación a buscar un órgano para salvar la vida. Los órganos cadavéricos que se pueden ablacionar de personas jóvenes salvan vidas. Yo creo que el leitmotiv de la ley Justina fue 5 por 1. Por cada uno que muere, 5 se salvan. Y esto es extraordinario. Pero los médicos me dicen, y han venido a dar charlas a la facultad, y dicen que a pesar de la ley, todavía se necesita una gran dosis de conciencia de parte de la familia y de parte de la persona en la aceptación que esos órganos, el hígado, el páncreas, el corazón, por supuesto, las pupilas, los elementos de la córnea, etcétera, puedan ser sujetos de ablación. Pero concretamente, si yo les pregunto en un examen, ¿qué tipo de muerte adoptamos en la ley de trasplantes? Me dirán que de acuerdo al famoso artículo 23 de la ley de trasplantes de órganos, basta con acreditar por parte de los médicos la muerte cerebral o muerte bajo pautas neurológicas. No es necesario, obviamente, todos los otros recaudos para la muerte biológica que les dije, porque basta que la persona tenga inactividad encefálica bien corroborada y los otros elementos, pupilas, no respuesta cerebral, etcétera, para tener por acreditada la muerte a los fines de que se pueda hacer el retiro de los órganos de esa persona. No sé si ustedes saben cómo funciona eso en la práctica, pero se los voy a poner con un ejemplo de hace unos días. Un chico en Mar del Plata tiene una cirrosis descomunal
está por morir, es una cirrosis hepática, hay que hacerle un trasplante de hígado, está primero o segundo en orden nacional en el INCUCAI, eso es anónimo, y a la vez, al mismo tiempo que la persona se interna en una clínica acá en Mar del Plata hay 2 lugares donde se hacen esos trasplantes, uno es el hospital privado de comunidad y el otro es la clínica Pueyrredón. Entonces, al mismo tiempo, un chico en Formosa tiene un accidente en moto, vuela por los aires, un chico joven, sin casco, va internado a una clínica, a un hospital en Formosa capital, le dicen a la familia que ha muerto, la madre dice, mi hijo siempre quiso donar órganos, si usted me dice que hay muerte cerebral, dice la mamá, no tengo ningún problema que le saquen los órganos. Inmediatamente le retiran el páncreas y el hígado. El páncreas va para un chico, creo que en Santiago del Estero, y el hígado viene a Mar del Plata. Tardó el avión sanitario en venir a hacerse la ablación, 48 horas. Viene en todo un equipamiento de frío. El lugar en el que viene, los que lo envían no saben a dónde va, porque eso es toda información ultra reservada del INCUCAI para evitar la comercialización de órganos, etc. Bueno, ahí tienen ustedes cómo se salvó la vida de una persona que no fue elegida, que no respondía a un partido político o un vínculo familiar, sino estar en el orden del INCUCAI no es por orden de llegada, no es como la cola del banco. En el INCUCAI el registro es por gravedad del cuadro. Gravedad del cuadro. Cuando mayor es la gravedad del cuadro, está en los primeros lugares para la recepción del órgano. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque así como les dije que era la muerte, y hablamos de muerte clínica, de muerte biológica, también tienen que saber qué es la muerte neurológica o cerebral. Argentina es pionera, es un desastre en muchas cosas este país, pero es pionera en trasplantes de órganos porque tenemos equipos médicos muy buenos. En los libros van a encontrar la palabra muerte civil. La palabra muerte civil es una palabra de la historia, con poco contenido práctico, pero en nuestro país, por supuesto, pero todavía hay en algunos países en el mundo vestigios de personas que por esclavitud, por sometimiento a prisión indefinida o por algunas cuestiones de naturaleza política o por lo que fuere, están vivos pero privados de la totalidad de sus derechos. A eso se llama muerte civil. Cuando a una persona se la condena a perder sus bienes y su carácter de persona, aunque viva, se llama muerte civil. Esta palabra nos viene de la época de los romanos, en que tomaban a un extranjero, por supuesto que no era romano y que había intentado matar o había matado a un romano, le ponían pena de muerte y si por alguna razón no lo mataban, lo ponían en calidad de muerte civil. Pero esto no tiene importancia para el tema, porque en la Argentina obviamente no existe esta norma de sanción bajo ninguna naturaleza. Las palabras inhumar un cadáver y exhumar un cadáver se las tengo que explicar. Inhumar es, como su nombre lo indica, hacia adentro. Es lisa y llanamente cuando se entierra a una persona, cuando se la lleva al cementerio. La disposición del cuerpo de una persona se puede dar de 3 maneras. Una es enterrándolo, llevándolo a un cementerio, el cementerio dispondrá en tierra o en nicho. La otra es cremarlo, un tanatorio. No les voy a explicar lo que es la cremación porque es una cosa triste y además cualquiera sabe, o la imagina o la ha visto en alguna película. Y la tercera forma, ¿cuál es? Parece curiosa la tercera forma, no debería explicarlo, pero existe. La tercera forma es que no, acá me pone uno a embalsamar, me quiero matar. No, eso no. No forma parte. Estaría buena la pregunta como un examen. Si se puede embalsamar a una persona, no va con las normas morales y de buenas costumbres y los principios de orden público. No. Pero la tercera forma
es que la persona sea llevada al extranjero. Es decir, ni es enterrado en la Argentina, ni es incinerado, cremado en la Argentina, sino es llevado al extranjero para darle la sepultura que corresponda en el país. Ejemplo, un turista sueco está paseando por Buenos Aires, lo matan, determinan quién es el culpable, lo ponen en un avión y su cuerpo es llevado al país extranjero para que ahí dispongan del cadáver de la persona. Pareciera ser como que, bueno, todo termina siendo en la primera o la segunda opción, pero se los tengo que explicar porque es así, así lo explican los libros, son 3 opciones posibles. ¿De qué depende? ¿De la familia? No. Artículo 61 del Código Civil depende de la persona. Esto es un cambio cultural que debemos dar muy importante, porque nosotros tenemos una formación cultural que parece que cuando una persona cultural, religiosa, psicológica, sociológica, cuando una persona se muere, bueno, es la familia la que tiene que hacerse cargo y generalmente la familia empiezan a discutir y tienen distintas opiniones y ni hablar del hijo del primer matrimonio, la hija del segundo matrimonio y a veces no es solamente disentir sino que termina en una puteada y ni hablar si tienen criterios religiosos diferentes. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? El artículo 61 del Código Civil asegura a toda persona, y el 60 también, la posibilidad de determinar en vida qué se hace con el cuerpo. Es lo que se llama exequia, que significa quiero que me velen o no me velen, quiero que me lleven a tal lugar o no me lleven, quiero que me den sepultura cristiana, quiero ir a un cementerio, quiero que me cremen, absolutamente. Esto depende de la persona y la persona puede hacerlo del modo que quiera. El mecanismo legal es que se permite todo tipo de expresión de voluntad. Por ejemplo, dejarlo asentado en la clínica o sanatorio donde uno está internado, si es riesgo de vida, por ejemplo. Exequia significa, en sentido jurídico, disponer a través de los ritos habituales del cuerpo de una persona. A veces va directamente al cementerio, otras veces esos ritos llevan a lo que usualmente llamamos velorio, pero puede no ser velorio, puede ser un simple homenaje de la familia en su hogar, en un club, en una institución, si es una persona famosa, en el Congreso de la Nación o donde fuera. Eso forma parte de lo que se llama exequia. Presten atención a los artículos 60 y 61 del Código Civil y van a ver que, por eso digo que es un cambio cultural, la ley intenta asegurar como un derecho de disposición del propio cuerpo de uno mismo qué se hace con el cuerpo de uno mismo cuando uno mismo no esté. Perdón que sea reiteratorio, pero lo reitero a propósito para recalcar ese tema. No la familia. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero mi viejo no dijo nada si querían llevarlo. ¿Y qué hacemos? Y le preguntamos a mi vieja. Ah, bueno. Esto es usual y no está mal, está bien. Porque en ausencia de la persona y en ausencia del conocimiento que la persona tiene sobre qué hacer con ella, pasa a ser la familia los que tienen que tomar una decisión. He visto conflictos por este tema, he visto conflictos serios por este tema, desde el punto de vista religioso, incluso desde el punto de vista de dónde se produce el entierro, el cementerio, etc. Pero en el peor de los casos lo puede decidir un juez en 20 minutos con solo recibir y escuchar a las personas qué decisión se toma al respecto. Lo más importante es que cuando yo les pregunte qué son las exequias, ustedes me mencionen estos artículos y me mencionen que forma parte del derecho de disposición del propio cuerpo que tiene una persona en vida. O sea, yo puedo decidir si me velan o no, si me entierran o me creman, dónde, respetando normas morales. Yo no puedo decir, mire, quiero que si me muero me quemen haciéndome un asadito ahí frente a la facultad y después tiran la ceniza en la plaza. Esta estupidez no se puede porque rompe con principios morales, con el sentido más elemental de convivencia, ¿no? Nosotros podemos hacer cosas que no ofendan
lo que se llama moral pública y los principios elementales, pero sí puedo decidir que no quiero que venga un cura. Yo cuando me muero no quiero que venga un cura a darme una extremaunción o un, no sé cómo diablo se llama ahora porque los sacramentos han cambiado de nombre, pero a propósito de esto, ahora que estamos en tiempo de COVID, algunas cosas han empezado a cambiar, algunas para bien y otras para mal. Todos sabrán que la gente cree que cuando una persona fallece por COVID, para evitar contagios hay que cremarlo. Después de 6, 7 meses que estamos con este tema, recién hace 3 días atrás, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dictó una reglamentación que no es obligatorio cremar a una persona con COVID, respetando las medidas de aislamiento, respetando todas las pautas y protocolos para que no haya contagio. Se puede, si la persona quiere y la familia también, mandarlo a enterrar. ¿Quién me preguntó ahí algo de donación de órganos? Que no lo leí. Me distraje y no lo leí. A ver si me repite la pregunta de vuelta. Si tus órganos sirven, sí, podés ser donante de órganos, por supuesto. En vida, hay que leer la ley de trasplante de órganos, la preguntamos en el examen. En vida, ¿podés donármelo a mí, por ejemplo, porque me tenés afecto y sabés que me estoy muriendo? No, señor. ¿Por qué? Bueno, porque la ley quiere evitar negocios, beneficios, etcétera. Entonces, vos le podés donar a tus hijos, a tus familiares directos, a tu pareja, a tus ascendientes. Y si se trata de personas con las que tenés un gran vínculo, bueno, nosotros el año pasado les conté el caso de Sandra Mianovich. ¿Vieron la cantante Sandra Mianovich? Es una cantante, una chica amorosa, muy conocida. Bueno, resulta que la pareja de ella está casada con una mujer, la hija de esa mujer, tenía necesidad de un trasplante porque se estaba muriendo. Y la madre no era compatible, la prima no era compatible, no tenía nadie compatible en la familia, con lo cual la chica pasó a estar en un orden muy, muy secundario de recepción de órgano cadavérico en el Incucay. Fueron pasando los días, las semanas, los meses, su cuadro se agravó. Cuando su cuadro se agravó, Sandra Mianovich, se ofrece para ser donante. Le hacen el estudio de compatibilidad y el estudio de compatibilidad dio positivo. Era ideal para ser donante. No me pregunten si era hígado, páncreas o vaso, no lo sé. Bueno, pero ¿cuál era el problema? Que van a ver al médico y el médico le dice, pero ¿vos qué sos de la hija de tu pareja? Bueno, soy la madrina, porque cuando yo lo conozco desde que nació, ¿sos la madrina? Sí, pero eso es un término para la iglesia. Pero legalmente no soy familiar. A la puta, no soy familiar. ¿Y qué hago? No puedo donar. Con lo cual, ¿qué hicieron? Presentaron un amparo judicial. Y el juez estudió si era cierto ese vínculo de altruismo, de solidaridad, de conocimiento. Cuando quedó demostrado esto, el juez autorizó la donación. La chica, que tiene un nombre hermoso, se llama Sonsoles, no solo se salvó, sino que vi una nota que le hicieron el año pasado y me pareció de un acto de amor y de humanidad y de altruismo irrepetible, extraordinario. Me encantó ponerlo eso como situación de ejemplo, pero requirió un juez. Ahora, si vos querés ser donante cadavérico, no hay ningún problema. Mandás una nota diciendo, el día que me muera no tengo problema en que me extraigan tal o cual órgano. Todos o lo que vos quieras, o lo que vos permitas. Me decía uno, yo no quiero que me toquen las córneas porque me da impresión. Y yo le contesté, pero si va a estar muerto, ¿qué impresión te va a dar? Pero bueno, no importa, uno lo puede hacer. El problema es que esos órganos no sabes a dónde van a parar. Pero eso está bueno que no sepas a dónde vas a parar. Está bueno, porque no podés dirigir hacia quién vas o no a salvar vida. Para eso hay otras personas que piensan por nosotros. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué nos queda por explicar de todas estas cuestiones? El programa pide algunos términos ahí, yo les dije, exhumar el cadáver. ¿Se puede exhumar un cadáver? Sí, claro, se puede exhumar.
¿Y por qué se exhuma el cadáver? Puede ser por una cuestión, digamos, organizativa del cementerio, que haya un problema. Hace poco me contaron de un cementerio que hubo una inundación, entonces tuvieron que retirar los cuerpos. O el procedimiento más común es con orden de un juez. Para exhumar un cadáver, sacarlo, abrir el cajón velatorio o el nicho y poder tomar contacto, tiene que intervenir un juez. ¿Para qué interviene un juez? Bueno, puede ser un juez penal por una investigación o, por ejemplo, una investigación de una sustitución del cadáver, o el caso más común que vemos en derecho civil, que es para la investigación de paternidad o maternidad de una persona. Esto es muy común, pero muy común. Yo les puedo asegurar que sucede a diario cuando una persona duda o quiere confirmar la paternidad o la maternidad, la iniciación de trámites legales en ese sentido, y para eso también se necesita un abogado. Todo termina concluyendo siempre lo mismo. Cuando muere una persona, pensamos que se necesitan los médicos, pero está bueno también que intervengan los abogados para el conocimiento de todas estas cuestiones. Alguien me preguntó por ahí, me dejó pensando qué pasa cuando una persona muere y cuáles son los derechos. Acá me pregunta Martín de Esteban si nadie reclama un cuerpo, ¿qué pasa? Bueno, mirá, es triste, pero cuando muere un indigente, por ejemplo, o una persona que no tiene identidad, o que no tiene, o un indocumentado, o una persona extranjera que ingresó al país ilegalmente sin documentos, y es atendido en el hospital, va al cementerio a un osario común. El osario común, que es un lugar espantoso, en un lugar en el cementerio público, es el lugar donde están los restos mortuorios de personas que no han sido reclamados por familiares, y naturalmente se le da la sepultura mínima. Están un tiempo en un lugar de conservación que se llama la morgue. Dentro del cementerio está la morgue común y la morgue judicial, y ahora van a tener que habilitar una morgue especial para casos de COVID. Es una cosa bastante desagradable. El reclamo, los abogados debemos saber y ejercer derechos y pedirle a la gente que lo lleve a la práctica en 4 o 5 cosas. Primero, una cosa que me parece muy importante es que nosotros estamos acostumbrados a que todos los trámites de fallecimiento de una persona los haga la cochería. Nosotros lo decimos la cochería. ¿Cómo la cochería? Y no puede hacerlo la familia, o no puede hacerlo la persona o el apoderado. Sí, naturalmente que uno puede hacerlo. Uno puede pedir que le den el certificado y llevarlo al registro civil. Lo que pasa es que hay un tema físico que no manejamos, y es que para poder circular el cuerpo, el cadáver de una persona, tiene que ser a través de uno. Yo no lo puedo llevar en la camioneta, lo tiro atrás en la camioneta a un familiar y me lo llevo al cementerio. Lamentablemente, para todo eso se necesita cumplir con una serie de pasos: certificado del médico, inscripción en el registro civil y posterior envío al cementerio. En el programa, y con esto creo que termino y les concedo la palabra para que antes de aburrirse me pregunten algo, habla de estado vegetativo, estado de conciencia. Esos temas, estado vegetativo, estado de conciencia mínima, suponen que una persona está viva, no muerte cerebral. El muerte cerebral es un estadio de irreversibilidad cerebral. Ahora, cuando la persona está en estado vegetativo, o cuando la persona está con un mínimo de conciencia, también están en juego sus derechos, también están en juego sus decisiones. Bueno, ahí todo el sistema jurídico, a través de apoyos, de curadores, de juez, de equipo multidisciplinario, de asesor de menores incapaces, todo el equipo, todo entra dentro del punto de restricciones a la capacidad o incapacidad de la persona. Todo funciona para protegerla, a los seres humanos y a las personas, basado en los principios que devienen del Código Civil y de la Ley de Salud Mental. Cuando una persona no tiene recursos, no en este país, en cualquier lugar del mundo vive una disposición cadavérica triste. Me pregunta uno de los alumnos qué hacen. Y bueno, es lo que yo decía. Supónganse que fallece en un geriátrico, y es una persona en un geriátrico de PAMI. Las obras sociales no se hacen cargo
de la atención de personas cuando fallecen, sino mientras viven. Entonces hay un procedimiento a través de los organismos previsionales, de la provincia o de la nación. En la provincia y en la nación hay distintos organismos que se encargan de todo esto, que tienen la posibilidad de darle a la cochería que lo reclame, y cuando la persona a cargo de, pues si la persona muere en la vía pública, interviene la policía, pero si está muriendo en un geriátrico, es el jefe del geriátrico que tiene que llamar a una cochería, la cochería, no es PAMI, no, es el ANSES o el organismo previsional de la provincia de Buenos Aires o de la provincia que sea, quien tiene como una especie de pequeño subsidio para pagar el gasto de transporte, que en realidad es un gasto mínimo de transporte y de entierro de la persona, que va, ya le digo, al osario común, y mejor ni le cuento lo desagradable que es el osario común, porque es una cosa fea. Pero este no reclamo del cuerpo de una persona cuando alguien fallece es muy común, mucho más común de lo que ustedes quieran. Bueno, el tema de ausencia y de presunción de fallecimiento, que está en los artículos del Código antes del 93, los explica el docente mañana. Ojo que son temas interesantes. Muerte, seguro que les pregunto algo de muerte en el examen, seguro. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se prueba? Hay otra cosa que no expliqué, que es un poco aburrida, pero sencilla, que es la conmoriencia. Cuando dos personas, o tres o cuatro, mueren en un desastre común, se cae un avión, explota una camioneta, se cae un edificio y mueren 5 personas o lo que sea, es muy importante saber quién muere primero y quién muere después, porque si tienen relación entre ellos, uno puede heredar al otro o al revés. Bueno, para evitar estos despelotes, desde la época del derecho romano, existía el principio de conmoriencia. Pero claro, el principio de conmoriencia, que es que se presume que mueren las personas al mismo tiempo, mueren con moriencia, queda totalmente refutado, porque en la práctica los médicos pueden determinar con una precisión extraordinaria la famosa data de la muerte. La data de la muerte es un tema impresionante para los penalistas, porque saber la hora y el momento exacto que murió una persona aleja o acerca a alguien. ¿Me entienden? Yo me muero en este momento. Verdino, Yoseli, Gutiérrez van de testigos. Van a decir, ¿usted dónde estaba? No. En cambio, si muero ayer, ninguno de ustedes van a ser testigos, o van a intervenir, o van a estar imputados. Dije ustedes, como puedo decir cualquiera de los que están mirando o escuchando. Pero, ¿se puede determinar la data de la muerte con precisión? ¿O es una cosa así, medio verso, medio zaraza? No, se puede. Hace 3 años se me ocurrió, una clase como esta, pero presencial, llevar a los alumnos al colegio de médicos, que iba a haber una charla de un perito forense sobre este tema, data de la muerte. Bueno, los chicos estaban entusiasmadísimos, ya de ahí querían irse a tomar cerveza. Claro, vamos a ver data de la muerte, divino. Llegamos al lugar y era un pequeño teatro, todo oscuro, y con unas filminas gigantes, con fotos y filminas, el perito iba explicando cómo hacían para determinar la data de la muerte. Todo venía muy jocoso hasta que aparece un cadáver con una herida cortante terrible en las vísceras al aire libre, y dentro de las vísceras la imagen se acercaba y mostraba bichitos, y en un momento el perito dice, estas son larvas que nacen al 4.º día de la muerte de una persona. Si no están, quiere decir que murió antes de 4. El otro murió después de 4. Una alumna se me mareó, se puso mal y me dice, profesor, me siento mal. Con lo cual pedí que se suspendiera la charla y todos los estudiantes de Derecho nos fuimos, porque era, bueno, ahí me di cuenta, menos mal que no estudié medicina, porque donde veo un poquito de sangre me caigo. Con lo cual, dejemos a los médicos que determinen la data de la muerte, quedémonos en la puerta del cementerio nosotros, y una vez que ellos nos dicen, utilizaremos todos los recursos legales para poder determinar qué hacer o dejar de hacer.
Esta anécdota que les conté es al solo efecto de demostrar lo interesante que es tomar las cuestiones legales desde el punto de vista teórico y llevarlas a la práctica. Examen, muerte, disposición de órganos cadavéricos, inscripción de la muerte, etcétera, etcétera, son temas que preguntamos. Los escucho con pasión y con atención. Unos minutitos. Dije que tenemos una charla el viernes, ¿verdad? 18:30. Bien. Escucho las preguntas que quieran. Seguro que algún tema me olvidé, pero bueno. Por ahí ustedes preguntando nos ayuda. Mañana completamos ausencia y presunción, jueves repaso, viernes clase. Escucho. Veo una manito levantada de Maqueve, pero Maqueve, el problema es que a lo mejor fue de hace un rato, ¿no? Bueno. No. A ver ahora. ¿Se escucha? Sí, dele. Ya ni me acuerdo lo que quería preguntar porque fue temprano. Bueno, impresionante. De todas maneras, le voy a hacer una pregunta. Cuando una persona está en estado vegetativo, sí. ¿Qué pasa con los derechos de esa persona? Ahí es cuando intervienen los jueces y los asesores para determinar eso. Claro. Exactamente. Ahí entramos en el capítulo de capacidad. Cuando Cerati cayó en estado vegetativo, desgraciadamente, era necesario que una persona maneje su tarjeta de crédito, su cuenta corriente, sus bienes, interactúe con los médicos, tome decisiones sobre su medicamento, etcétera, etcétera. Entonces los jueces dijeron, a ver quién es, con quién vive, tiene hijo mayor de edad, etcétera. Y entonces nombran un curador provisorio, el juez interviene, manda un equipo multidisciplinario, está en contacto con los profesionales de salud, un apoyo, intervienen los asesores de menores incapaces, sí, ese es el tema clave, Sí. Gracias, profe. Respecto a la posibilidad de Micaela Bárcena, el viernes en la clase, sí, respuesta sí, 18:30. Escucho, sí, adelante. El tema de conmoriencia. Sí. Dijo que cuando mueren muchas personas en un accidente, por ejemplo. 2 o más personas, sí. No la escucho de la conmoriencia, no escuché nada. ¿De la pregunta? No puedo escuchar la pregunta. ¿Ustedes me escuchan a mí o al alumno? No, usted se lo escucha, profe, no se escucha a la otra persona. Bueno, repito, conmoriencia, no sé si le voy a dar respuesta a la persona, pero 2 o más personas que mueren en un desastre común, la ley presume que han muerto al mismo tiempo, para evitar quilombos entre ellos, de quién murió, quién no murió, que si murió él primero, él después, que heredan los hijos de uno, los hijos del otro, un despelote. Salvo que se pueda determinar fehacientemente quién falleció primero. Porque si uno falleció el jueves y el otro tuvo 3 días internado en la clínica y falleció jueves, el domingo, obviamente que no se va a aplicar la conmoriencia. La conmoriencia es una, digamos, presunción legal que admite prueba en contrario. Si por medios científicos se puede determinar quién falleció antes. Y alguien me preguntó por ahí si se podía cremar un cuerpo y llevarlo a otro país, si los órganos consulares, diplomáticos y judiciales lo autorizan, perfectamente, no hay problema. No es sencillo, ¿eh? Traer un cuerpo del extranjero, mandar un cuerpo afuera es un despelote, es un problema. El que tiene mala señal o tenga algún problema de señal, me hace la preguntita
por escrito. No me acuerdo qué me habías preguntado, Turraca, ¿algo de la cremación? No, no sé cuál era la pregunta. No sé cuál quedó pendiente. Sí, lo de comoriencia lo expliqué recién, pero no sé puntualmente qué te quedó en duda. Hacenos la pregunta de vuelta de comoriencia, por favor. Bueno, evidentemente tenemos un problema de señal, pero ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, no pasa nada, no pasa nada. A ver si puedo volver al Zoom, a ver si puedo volver al Zoom, puedo volver a la reunión. Ahí volví, ahí volví. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda sobre sucesiones. A ver, vamos. En el caso que los herederos se rehúsen a aceptar la herencia Sí. y el difunto cuente con una gran cantidad de deudas, ¿qué pasa con esas deudas? Qué buena pregunta. Si no hay herederos o sucesores, los bienes de una persona pasan al Estado, se llama herencia vacante. Previo pagar a los acreedores hasta donde alcancen los bienes, las deudas. Con lo cual, lo más probable es que si muere una persona que estaba tapada de deuda o se suicidó porque le daba vergüenza las deudas que tenía, como era antes. Cuando yo era joven, 2 por 3 escuchaba a alguno que se moría porque no tenía vergüenza ante la familia, lo que sea, para afrontar las deudas. Ahora la verdad que nadie se muere por deudas, al contrario, se muere el acreedor porque no puede cobrarle. Pero rematan los bienes, rematan la casa, le pagan a los acreedores, cobra el banco, cobra lo que sea, y el resto de las deudas se habrán extinguido. Claro, entonces las deudas, digamos que se cumplen con los bienes que tenía esa persona. Tal cual, se liquidan esos bienes, se subastan esos bienes. Bien. Porque puede presentarse a abrir la sucesión. En los edictos dice, se cita a herederos y probables acreedores de fulano de tal. Si no se presenta ningún heredero y se presenta un acreedor, el juez verifica si el acreedor es tal, manda a subastar los bienes y se cobra. Si hay un remanente, va al Estado. Y si no hay remanente, bueno, mala suerte, acá ha terminado la historia. Y el heredero no puede solamente aceptar Bueno. la herencia. No vas a aceptar la herencia. Y rehusarse a aceptarla. No. Claro. No. El juez te llama y te dice, ¿usted me está tomando el pelo? No, bueno, porque mi papá me dijo que me iba a dejar la casa, pero libre de deuda. Y el juez te va a decir, ¿quién quiere que pague la deuda? ¿El vecino? No, bueno, no, señor, mire, tiene que pagar la deuda de ARBA, tiene que pagar los impuestos, los servicios, la empleada doméstica que tenía su papá que no le pagó hacía 3, 4 meses, la deuda para con los médicos, lo que sea, y después puede disponer del bien. Ah, no me interesa, bueno, mala suerte. Entonces no habrá inventario que hacer y a otra cosa. Y algo que poca gente sabe, y con esto les doy una curiosidad, es que cuando muere una persona que no tiene herederos, el que avisa en la fiscalía que una persona falleció sin herederos, pero con bienes, recibe una recompensa. Yo no sé por qué no se divulga esto. A lo mejor no se divulga pensando en que uno dice, uy, al viejito acá al lado que tiene la casa vamos a hacer algo para ganar una recompensa, pero una recompensa que puede llegar hasta el 25% de los bienes si una persona fallece y la herencia queda vacante para el Estado. Porque claro, el Estado no puede tener un cuerpo de personas que andan por la calle averiguando quién tiene bienes y quién no. Y por otra parte, le interesa al Estado, le interesa a la comunidad, es como una recompensa a quien lo informa. Y han sucedido casos. Hace unos años los alumnos míos me pidieron terminar la clase y salieron a la calle a buscar probables viejitos que no tengan herederos para recibir beneficios. Pero bueno, más allá de que esto es una broma, lo que les dije es verdad, ¿eh? Después me dicen, che, eso que dijiste no es verdad. Sí, es verdad. Hay que ir a la fiscalía y presentar a la fiscalía ahí donde está el Banco Provincia, San Martín y Córdoba, una nota, un sobre diciendo soy fulano de tal, denuncio que se murió el doctor Ferrero ayer y creo que no tiene herederos.
Si hay algo, me avisan. Y ahí hacen todo el procedimiento y después van a recibir una recompensa. Profe, Señora, me acordé de lo que le quería preguntar hoy temprano. a ver. Era con respecto a lo que dijo mi compañera recién. Con respecto a cuando una persona fallece, ¿el heredero tiene que hacer el rechazo de manera legal o alcanza con no presentarse a los edictos? Cualquiera de las dos formas está bien. No se puede presumir que una persona aceptó la herencia si voluntariamente no hizo acto posesorio, no fue un juez, no se ocupó de la casa, no pagó las deudas. Todo eso puede presumirse, porque hay personas que tardan 10 años en hacer la sucesión, pero se ocupan de los bienes, pagan la deuda. Bueno, eso se toma como los actos posesorios se toman como aceptación de la herencia. Pero naturalmente nada es presumido, requiere el cumplimiento de pasos legales. Sí. Una vez que pasa el tiempo, ¿no? Que los edictos dicen, no sé, tiene 30 días para presentarse. Si uno no se presenta, ¿pierde los derechos? No pierde derechos. Lo que pierde es el tren, a ver si me he entendido. Perdió el avión, pero no perdió el derecho a irse al extranjero. ¿Qué quiere decir? Que si la sucesión avanza y usted no se presenta, después no puede venir a quejarse, ¿por qué dispusieron de esta casa sin llamarme a mí? Mire, nosotros llamamos, notificamos, usted no vino, siguió adelante. La presentación tardía de un heredero, como se dice en la calle, recoge lo que encuentra, pero no pierde el derecho a ser considerado un heredero. Bien. Y esto también sucede muy a menudo, por caprichos, por mala relación, por enojo, por lo que fuere. Los herederos que se presentan tienen la obligación de informar cómo es el árbol genealógico, quiénes son los ascendientes, descendientes, etc. Bueno, los invito a la clase de mañana para ausencia y presunción, ni hablar para la del jueves repaso, vénganse con todas las preguntas que quieran, y no me molesta en absoluto que el viernes tomen la clase de manejo del código como preguntas para hacer de temas así puntuales de cara al próximo martes después del feriado del lunes. ¿Les parece? ¿Parece bien? Profe, yo quería hacer una pregunta. Dale. Si una persona no tiene bienes y tiene muchísimas deudas, ¿los acreedores no cobran nunca? ¿Se muere? Pero eso pasa todos los días. Todos los días. ¿No viste Argentina lo que hace? Argentina le pide plata, y cuando llega el momento y ya no puede pagar, aparece un nuevo ministro de Economía con cara de buena persona y le pide refinanciar la deuda a 150 años. Y estamos, bla, 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 bla. Bueno, lo mismo pasa con las empresas o con las personas particulares. Sí, claro. Los acreedores, esto entra en un capítulo, aunque te parezca mentira, que vemos en la segunda parte de la materia, que es la protección del patrimonio de una persona, porque protegiendo el patrimonio de una persona se protege el patrimonio de los herederos y también de los acreedores. Si vos no tenés un mango, nadie te va a dar un crédito, porque no tenés cómo pagarlo. Y entonces es como una rueda, ¿no? Una rueda increíble. Pero sí, es muy probable que los acreedores se queden pito catalán esperando cobrar de una persona que no tienen bien. Sí, sí, es posible. Y si la persona está viva pero no es solvente, ¿pasa lo mismo? ¿Igual? Por supuesto, por supuesto. Las deudas no tienen pena de prisión como era en la antigüedad. Cuando una persona no puede pagar la deuda, no puede pagar la deuda y no la paga, porque se quedó sin trabajo, porque se fundió la empresa, porque hay empresas en Mar del Plata que han quebrado en el puerto o empresas por mal manejo, por problemas de lo que fuera, por cierre intempestivo. Bueno, lamentablemente en muchos casos los acreedores se han quedado sin cobrar, se determina un orden de preferencia que termina siendo el Estado por impuestos, los empleados por su indemnización, bueno, y después el resto de los acreedores. Pero sí, es perfectamente común, tanto sea que la persona viva como que la persona forme o conforme una persona jurídica o fallece. Lo que está penado con prisión son los delitos de defraudación fiscal, cuando una persona simula o engaña ocultando bienes, si es una persona rica, pero hace figurar como que es pobre para no pagar, para no enfrentar sus deudas. Eso lo vamos a ver más adelante, no en esta parte
de la materia, sino en la segunda parte de la materia, que es la protección patrimonial en todo el sentido, pero puede pasar perfectamente, perfectamente. Profe, ¿Qué tal, Sí. doctor? Buenas noches. Hay una dama y un caballero que me querían hacer preguntas. Empiecen estoy ahí, cualquiera de ustedes. Turraca. Adelante. Hace poco leí en realidad era una consulta de una mujer que iba a festejar su casamiento supongamos en julio, ¿no? A principio Sí. de año empezó a pagar, hizo una seña de 20.000 pesos y resulta que empezó lo de la pandemia, se cerró todo, se cancelaron fiestas y eso, bueno. La cuestión es que en el transcurso del tiempo el hombre fallece, el dueño del salón. Y cuando la mujer va a reclamarle a la esposa del dueño del salón la plata que había puesto, esta mujer no se quiso hacer cargo porque dijo como que ella no tenía nada que ver, que ella es enfermera, o sea, no tiene nada que ver con el salón. A ver, Respuesta siendo... fácil, respuesta fácil, respuesta fácil. Un buen abogado tiene que Sí, iniciar un reclamo judicial, meterse en la sucesión de la persona, abrir la sucesión de la persona, verificar sí, qué grado de relación tiene la cónyuge, la pareja, el hijo, si conformaban una empresa familiar, una sociedad, etcétera, y tendrá abierta la puerta para el reclamo. Sí, es posible. Sucede mucho con los puede empleados. reclamar. Empleados que cierra la empresa y la mujer se lleva Sí, todos los bienes, el marido se muere, la mujer se lleva todos los bienes, pero no le quiere pagar a los empleados. Sí, sí. Para eso hay que contratar un buen abogado y ojalá que ustedes se reciban tal cual. rápido, así son los buenos abogados que pueden tomar estos casos, ¿no? Por Claro, supuesto. Saben que me olvidé de bien, bien. explicar, pero no voy a desarrollarlo, solo para que lo sepan. El fenómeno, el problema este que se suscita en la actualidad con el último adiós, ese convencimiento de la gente que necesita ver el cuerpo del familiar que falleció y que hay dificultades. Bueno, el Ministerio de Salud de la provincia acaba de autorizar el último adiós. Puede haber algunos problemas de provincia a provincia, pero con medidas y protocolos que puedan los familiares ver a la persona eh, unos instantes cuando ha fallecido, ¿no? Ese, ahora que hay restricciones para las salas velatorias, que también están autorizadas con protocolo, pero dar el último adiós aún en los casos en que no haya, eh, ¿no es cierto?, sala velatoria en la cual encontrarse bajo rigurosos protocolos con el cuerpo de una persona. También esto se puede. O sea que si Bueno, una persona está sí, internada y no está infectada, un pariente puede ir a verlo. ¿Tiene el derecho de poder ir a verlo si está en mal estado? el último adiós es en los casos que la persona está en agonía o fallece. Las visitas Ah, a las personas que están internadas sí. son muy complejas porque ahí lo que hay que preservar es el recurso humano que está en la institución atendiendo a la persona. Entonces empezamos con 1, con 2, que 5, que 4, que 3. Entonces ahí hay muchas restricciones, pero también es permitido. Hay casos donde está permitido bajo rigurosos protocolos. Como este es un país federal y hay provincias que tienen una legislación y otras, es difícil que te dé una Ah, línea. En la provincia de Buenos Aires, tarde y mal, pero se ha establecido protocolos sobre este aspecto. depende Bueno, de cada clínica. sí, sí, sí. No depende de cada clínica, no. Esto lo legisla el Ministerio de Salud, para eso el Ministerio de Salud está. Porque si no sería un cocoliche, cualquiera diría. Pero hay mucha confusión en la calle, entonces los que tienen que dictar las normas tienen que dictarlas claramente y explicitarlas. Le vuelvo a decir, hace 3 o 4 días que el Ministerio de Salud autorizó que las personas que mueren aún con COVID puedan ser veladas y aún enterradas sin necesidad del crematorio. Entonces, claro, hay gente que falleció hace una semana, que fue al crematorio y la familia dice, pero ¿cómo? A mí me dijeron que no me iban a entregar el cuerpo, que me iban a entregar la urna. Bueno, así ocurrió. Jóvenes, es la 21:47, doy por terminado la clase, los aprecio mucho, les dejo abierto el chat y por supuesto el campus o el mail para que me escriban y les deseo lo mejor a ustedes hoy y mañana para el estudio. Muchas gracias.
Pásenla bien.